idea es poder brevemente transmitir lo que entendemos en pocas líneas que hemos realizado entre la etapa anterior del Congreso y el día de hoy. Luego de la sesión anterior del Congreso, integramos, tal cual lo había establecido el propio Congreso de la Dirección Nacional, con los compañeros que fueron electos en aquella forma bastante sui generis en el propio plenario, y luego se fueron integrando los compañeros tanto de las departamentales como de las coordinadoras de Montevideo y también de los grupos de Canelones. Es una dirección que se reunió creo que 3 veces al día de la fecha y que podemos destacar que se han generado diferentes direcciones, tanto en Montevideo, que se le llama Consejo Federal, también con esto de dar una batalla en los nombres, que es una forma también de construir algo novedoso. Se generó dirección también en lo que es en Canelones, y sé que también en Maldonado en su momento crearon lo que vendría a ser el espacio de dirección departamental. No estoy en conocimiento, no estamos en conocimiento si en otros departamentos también se crearon espacios de dirección formales como tales, pero sí, en Mercedes, pero sí sabemos que efectivamente hay en otros departamentos compañeros organizados como CAP, en Artigas, en Bella Unión, en Nuevo Berlín, en Mercedes, en Colonia, en San José, en Maldonado, en Rocha, en Cerro Largo, en Rivera, en Sarandí del Xi, en Canelones sin duda varios grupos, y en Montevideo también hay varios grupos. Por lo tanto, efectivamente estamos de alguna forma desarrollando espacios en la mayor parte del territorio. Esto es lo mínimo que podemos decir. Sin duda que nos queda bastante por recorrer, pero lo que es importante es señalar que no estamos reducidos exclusivamente a la zona metropolitana como tal vez alguien nos quiera hacer sentir, sino que efectivamente tenemos compañeros en buena parte del territorio. Desde el punto de vista legislativo, en todos sus niveles, hemos seguido trabajando como espacio 609 y aquellos compañeros que hasta el día de hoy seguimos perteneciendo a la organización política Movimiento de Participación Popular, hemos aceptado y participado y siendo contestes con cada una de las definiciones que en ese terreno se han tomado, tal cual lo hemos establecido en nuestra primera parte del Congreso. Se han generado espacios de diálogo con compañeros del Movimiento de Participación Popular a través de los que se procuraba generar condiciones favorables para la comprensión de nuestras decisiones. Todos sabemos que no ha sido nada simple cada vez que nos ponen ante la situación de explicar el porqué con poquito tiempo, ¿no? Porque no es que nos dé mucho tiempo, con poquito tiempo, qué es esto que estamos de alguna forma realizando, y sin ningún tipo de duda era importante que pudiéramos ir generando las mejores condiciones para el relacionamiento. Y en esas breves instancias y reuniones muchas veces lo que aparecía era potenciales líos y conflictos entre compañeros CAP y compañeros MVP, tal cual lo establecían, y que bueno, teníamos que ver de qué forma mejorábamos esa situación, porque sin ningún tipo de duda la política es sobre todo relaciones personales, y si las relaciones se complican, la política se complica. Y por lo tanto esa era una de las tareas que muchas veces nos demandaban ese tipo de espacios. Por su parte, la prensa ha tomado muy considerablemente nuestro nacimiento. Hoy creo que varios medios han también destacado la realización de esta segunda etapa, pero nuestros compañeros acceden también por sus propios medios, por su tarea en cada uno de los espacios de trabajo, a los medios, y esa es una de las formas en que hemos estado como Corriente de Acción y Pensamiento Libertad más públicamente, y que es una de las tareas que tenemos de aquí en adelante, que es efectivamente generar espacios más permanentes de comunicación. Pero quiero destacar alguna cosa. Debemos prevenirnos rápidamente de las operaciones públicas, de aquellas que van a buscar de qué forma nosotros nos diferenciamos entre nosotros. Y a pesar de esa diferencia, nosotros tenemos que reconocer que este es un espacio de libertad y por lo tanto las diferencias nos constituyen como tales, y no permitir que cada una de esas hurgadas en nuestras potenciales diferencias se transformen en operaciones públicas o políticas que en última instancia siempre van a tener un mismo objetivo, que es debilitar el Frente Amplio. Por lo tanto, creo que es importante que tengamos la atención de los medios de comunicación, pero tenemos también que ser lo suficientemente inteligentes para no caer en nuestras propias, a veces, necesidades de distanciarnos mucho más de lo suficiente o de lo necesario del resto de los compañeros. He dicho, y algunos, parafraseando a un compañero que parafraseaba a un poeta,
que no nos unía el amor sino el espanto. Pero construir una organización se trata de algo mucho más importante que eso. Nadie construye organización rajando. Las retiradas son estratégicas, son fundamentales, pero no se construye organización corriendo. Y creo que eso de a poco lo hemos ido logrando desde la primera etapa del Congreso hasta el día de hoy. Creo que ya no son las heridas las que hablan, y creo que de a poco entre los compañeros, entre todos nosotros, ha ido ganando la necesidad de pensar un proyecto colectivo, el de reconstruir un espacio de transformación y el de ir constituyendo, tal vez, una nueva utopía. Nos consideramos con un conjunto importante de ideas correctas y que valoran o tasan las necesidades actuales correctamente. Pero a las ideas correctas hay que ayudarlas. Decía el presidente que con suerte no solamente se avanza, él decía que su estudio había sido también con varias horas de su colita a la silla estudiando para recibirse. Bueno, las ideas también, cuando son políticas, hay que ayudarlas con organización. Y como nosotros no creemos ni pretendemos ser un partido de opinión y entendemos que la participación activa del pueblo es lo que nos puede permitir efectivamente transitar por tiempos de liberación nacional, debemos construir y desarrollarnos organizativamente para generar los cambios. Nos planteamos la comunicación como un pilar estructurante de la corriente de acción y pensamiento libertad. Hablamos de las dificultades que tenía el gobierno para comunicar sus logros, pero también las dificultades que tenía la política para comunicarse con sus propios militantes. Para ello contamos con la base tecnológica suficiente, una computadora, pero a pesar de la saturada tarea humana de los compañeros responsables, no hemos podido resolver limitaciones técnicas de diseño o capacidad del servidor. Capaz que esto parece chino antiguo, pero en realidad suele ser un problema importante y a veces cuando todos ustedes entran a la propia página www.lanueva.org.uy y no se pueden conectar, la culpa no es de la turca. Más quisiéramos nosotros que la turca pudiera controlar cada una de las cosas que suceden en el ciberespacio, pero desafortunadamente para nosotros no es así. Afortunadamente para la turca no es así, y por lo tanto nosotros lo que tenemos muchas veces es un problema del servidor que, aunque parezca nimio, a la hora de la comunicación, tal cual nos la hemos planteado, no es un tema menor y que debemos resolver y que también debería estar de alguna forma en nuestras preocupaciones. Pero también la CAP comunica a través de los medios, como decía al principio, y fundamentalmente muchas veces para nosotros, los que nos sentimos más íntimamente vinculados con la CAP, nos comunicamos a veces a través de las propias contratapas del ñato. Tenemos que evaluar, considero, la posibilidad de tener comunicación más estable y permanente con la ciudadanía y sabemos que en algunos lugares se ha concretado. Si no me equivoco, creo que en Canelones hay una audición y creo que en otro departamento también, en Artigas sé que en su momento lo hubo, hay una comunicación permanente y alguna audición en Bella Unión, pero de alguna forma en el marco de la comunicación tenemos que avanzar en eso. Como decíamos, desde aquel entonces hasta ahora se han consolidado espacios de trabajo territorial y algunos temáticos, y es probable que la dificultad de identidad todavía en la discusión que vamos a estar de alguna forma terminando de transitar estos días no nos haya permitido desarrollarnos más concretamente. Pero se han creado espacios de trabajo en temas como hábitat, descentralización, cultura, políticas sociales y el tema de ciencia y tecnología, por lo menos es lo que tenemos aquí en Montevideo, y mucho de esto surgió de un intento de campamento fallido. El campamento iba a ser en Bella Unión y producto de la lluvia terminó siendo un campamento totalmente citadino, encerrado entre cuatro paredes, pero que tuvo... San Ramón, ¿qué dije? Bella Unión, San Ramón, perdón, San Ramón. Están ahí, es lejos. El 306 no me lleva. En fin, San Ramón, perdón, terminó siendo un campamento citadino en el cual creo que una de las principales características es que participaron varios compañeros de otras organizaciones del Frente Amplio, tal cual nosotros nos hemos planteado a la hora de las discusiones abiertas, en aquellas cosas que entendemos como fundamentales. No tenemos nada que ocultar en nuestro nivel de discusión y nos pareció, y agradecemos mucho la participación de compañeros de organizaciones del Frente Amplio que participaron en él. Algunos se animaron a hablar, otros entendían que entendían que era un espacio específico de la CAP, pero manifestaban con su presencia la importancia de construir espacios colectivos de discusión.
Deseamos que se consolidó de alguna forma la dirección nacional, creamos la mesa ratona y aunque a alguien le parezca esto no tiene ninguna relación con el sobrenombre de algún compañero, esto en realidad se llamó mesa ratona porque entendíamos que era pequeña y de patas cortas, porque era provisoria, tal cual provisoria es la propia dirección nacional que votamos en aquella primera etapa del Congreso. Y en esto de darle giros lingüísticos novedosos a la política, que no hacen otra cosa que sentirse parte y constructor de algo que ya era preexistente, esa mesa ratona funcionó en forma bastante aleatoria. Muchos de los integrantes de la misma somos compañeros que teníamos algunas responsabilidades a nivel institucional y por lo tanto luego de algunos intentos dificultados por la participación de nosotros mismos, se entendió que era necesario que otros compañeros se integraran para mantener la asiduidad de las reuniones, porque uno no puede estar pensando que las cosas se resuelven por sí solas y efectivamente se necesitan espacios de discusión y efectivamente sí se amplió a través de la Dirección Nacional la mesa ratona. En cuanto al relacionamiento con el Movimiento de Participación Popular, queremos decir que compañeros de la CAP fueron convidados a participar de instancias del Frente Amplio como integrantes del espacio 609 y también tuvimos la invitación de participar en el CADESIC. Ante la primera situación sí están compañeros participando. Con respecto al CADESIC entendíamos todavía que teníamos algunas cosas que elaborar entre nosotros y preferíamos no tomar de alguna forma esa decisión y ponerlo a discutir. Las finanzas. Ahora estamos todos contentos, pero no siempre fue así. La mayoría de las veces, hasta ahora, hemos siempre funcionado con aportes solidarios. Y es difícil hacer política sin tener una posibilidad de planificar a mediano plazo. La mayoría de nosotros estamos acostumbrados y militamos mucho tiempo con una escasez neta de recursos. Pero sin duda que las responsabilidades actuales y las demandas actuales de la política y siendo gobierno a veces exigen cosas que en otros tiempos nos parecían insospechadas y desafortunadamente esas cosas insospechadas en otros tiempos hoy se traslucen su posibilidad si tenemos capacidad de erogación. Si no tenemos capacidad de erogación, a veces se nos dificulta mucho la tarea política y por lo tanto creo que es uno de los temas que debemos también incorporar a nuestra discusión permanente. La descentralización, tal cual nos lo hemos planteado, es una de las formas de resolverlo y muchas de las cosas que hemos resuelto en el último tiempo, en este tramo, tiene que ver con esto. Había algún tipo de financiación central, entre comillas, con actividades que surgían o que se realizaban en los departamentos y hemos planteado que sean las propias territoriales o departamentales las que puedan de a poco y a la medida de las posibilidades hacer frente a esas necesidades. Hemos tenido la semana anterior una actividad en la cual ha tenido muy buena repercusión en la prensa nacional y creo que ha servido como una buena antesala para la realización de este Congreso, pero su principal tarea, tal cual lo dijo allí el ñato, así que no hay nada que esconder, era recaudar. Recaudar para poder planificar. Y si uno mira las necesidades que tenemos hoy, esa plata que parece un montón para cualquiera de nosotros tomado de a uno, a la hora de hacer política, nos permite tal vez un funcionamiento basal, casi una sobrevivencia. Por lo tanto, incorporar la necesidad de discutir el tema de las finanzas como un tema estratégico es importante. Se acabó aquello de que podíamos llorar y pedir plata y la plata venía. Si alguna vez lo tuvimos, hoy se acabó. Hacia esta segunda etapa del Congreso, como espacios de dirección, se han dado la mayor cantidad de pasos se han dado con la atención en no precipitarse. Cuidadoso de no perjudicar nuestro proyecto ni sumir al frente en ocasionales tensiones que no aporten a su tarea principal. Conscientes de que muchos de nosotros hubimos de pasar por largas reflexiones para comprender y asumir a cabalidad el paso que probablemente estemos dando. De última, no nos atemoriza la intemperie, sino la ignominia de no estar a la altura de las responsabilidades y de las convicciones que hoy estamos teniendo. A breve modo de coyuntura. El gobierno frente amplista está pasando por uno de los momentos más complicados en la etapa de gobierno. No por sus logros, es decir, no porque no haya hecho cosas, sino porque los intereses de quienes disputan poder a la interna del bloque de poder están logrando adhesiones conscientes y parasitarias de otros sectores sociales. Estamos viendo cómo 3 expresidentes y un conjunto de militares retirados están conduciendo políticamente a un movimiento que está enfrentando al gobierno. Tenemos la mala suerte a veces de a diario encontrar en la prensa que algún
espacio del Movimiento Popular Uruguayo o algún compañero a veces se presta a ese tipo de jugadas. Pero no solamente eso, también estamos bastante trancados en las discusiones de las autoridades del Frente Amplio. Y aunque nosotros consideremos que por nuestro tamaño no tenemos posibilidades reales de resolver, tal cual hemos planteado que tenemos un compromiso y una convicción de la tarea articuladora a la interna del Frente Amplio, no debemos cejar ni abandonar ni un instante en la posibilidad de ayudar a encontrar mecanismos de resolución a este tema. Sabemos que nada se resuelve con una autoridad o con otra autoridad. Esto se resuelve con el Frente Amplio funcionando, unido y en la dirección correcta. Por lo tanto, aunque parezcan nuestras capacidades menguadas para resolver con votos en un Congreso, creo que cada uno de los compañeros que tiene posibilidades de asistir a espacios de discusión del Frente Amplio debe llevar adelante una tarea de acercar posiciones, de discutir y de poder articular una salida. Tenía razón, parece, este legislador colorado. Yo lo conocí en el Parlamento cuando tiraba tal cual Chele los par de zapatos hacia atrás de la Constitución. Fue la primera cosa que me sorprendió en el Parlamento. Discutía y tiraba la Constitución para atrás, me hacía acordar aquel reclame de Chele. Pero él decía que nos estábamos pegando con el valero. Y en muchas cosas tal vez sí. Y en muchas cosas de esta que decía anteriormente con respecto a nuestras discusiones y a nuestra interna, a veces por incapacidad de comprender las transformaciones que estamos generando en el país, encontramos que en nuestras pequeñas discusiones diarias se nos va la vida. Y no somos capaces de ver efectivamente la tarea que tenemos como gobierno. Debemos elevar la mira, que el ombligo nos sirva para dos cosas: para sabernos seres humanos y mamíferos, por un lado, y para juntar pelusas, por el otro. Pero no para perder en contemplaciones y exaltaciones de nosotros mismos a la hora de observarnos ¿no? frente al espejo. Pensar todos los días hemos escuchado muchas veces y lo reconocemos como una virtud. Y yo considero que efectivamente es una virtud, pero es un desafío porque podemos amanecer equivocados. Pensar todos los días nos puede llevar a encontrarnos un día que al abrir los ojos podemos encontrarnos equivocados y por lo tanto, lejos de llevarnos a un pedestal de soberbia, nos debe llevar a una situación de humildad. No la humildad del príncipe que se disfraza para no ser reconocido. La humildad de que sabe que tiene un tránsito bastante prolongado para generar cambios. Compañeros, que este sea un día de discusión fraterna, que hable las ganas, las utopías y no las heridas. Vamos arriba.